Raspberry de la Biblia, siento que se ve interesante. Ah, de Alex PH. Uy, alcancé a ponerlo. Vamos a darle. Sabemos que la Biblia es el libro más popular y leído de todos los tiempos. Tengo un Xbox, no sé, Verloc, nomás puedes Verloc. Es básicamente un documento que registró aquellos eventos históricos en los que se basa Ah, le di inviter a eso, pensé que se refería al meme. nuestra sociedad. El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas historias confusas que te dejan a unos Ustedes han leído, yo lo leí muy poquito, pero por el catecismo. No he ido hace mucho ni siquiera al templo. ¿Ustedes sí han leído la Biblia? O sea, por algo muy boda, a lo mejor. No sé qué viene. Algún comentario que yo escuché nunca puedo comprobar. Debería comprobarlo. Es de que la Biblia llega a tener elementos de Lovecraft. O sea, fácil. O sea, muchos lo dicen como insulto a los creyentes de que toda la religión es ciencia ficción y que la Biblia es un libro de ciencia ficción. Sé que muchos lo hacen como insulto, pero realmente tiene elementos que puedes usar para hacer algo de ciencia ficción. Creo que muchos sí lo han hecho. preguntas sobre la humanidad. También tiene algunas historias que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi nadie conoce. Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro acerca de la Biblia. Y como siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. Más o menos, pero la verdad, la Biblia está algo aburrida. El Los Paradis es la mejor. Es que la Biblia en ciertos puntos es como de que te aburre, por eso pierde a mucha gente. Pero luego te da a entender de hubo guerras, pero realmente no son guerras físicas como uno se imaginaría o como lo plasman de ángeles y demonios muchas series. Pero luego a la vez sí, es como que muy interpretar lo que lees. Oscuro. La natividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos... Hay una parte que puso el señor, solo recuerdo y dije, oh vaya, era judío. Digo, sí es muy mental, la verdad, sí es muy mental. ¿Eso es verdad? Estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos, oro, mirra e incienso, pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran, así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido, así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara... Yo gastando dinero comprando sus figuritas y ahora me dices que no eran necesarios. 22 años comprando sus figuritas y resulta que no era necesario. Te cuento desde que nací porque ni idea cuántas habrán comprado mi familia antes de mí. Buscar tanto, pero tengo miedo de buscar eso y me salga algo baneable. sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor También. de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta fecha en realidad fue impuesta por la iglesia. Ahora voy a dar un poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Cierto que también está la Biblia original, Biblias antiguas, o sea, la Biblia que para cristiano católico, no me acuerdo, la de la actual. No, bueno, una Biblia de la religión actual. Antes de sabían otras Biblias de otras culturas. Y de esa Biblia se tradujo a interpretación, pues todo, a la moderna. La moderna no es la misma que la antigua porque la antigua en teoría es un idioma que ya no existe. En caso que con el tiempo se han ido abandonando ciertas lenguas. Está la UG, la nueva y la 2.0. ¿Hay una nueva Biblia? El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el caso del Viejo Testamento tenemos algunas historias curiosas y en ciertos casos aterradoras. La que está recortada de moderna, sí. Lo peor es que la moderna es a traducción de una lengua que ya no existe y... Pues eso. Es como puede haber un error, pero no hay forma de saberlo. Pero en las siguientes partes de este video se darán cuenta de por qué les digo esto.
Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro de... Según yo, los que son como ves no son ángeles. Los que serían ángeles serían como estos. Y ya luego entran los querubines, los tronos, los tronos, y todos esos, ¿no? Porque estos creo que eran mensajeros o algo así. Creo. O no, porque también, no sé qué tan real sea, pero yo cuando vi esto era un TikTok que te ponía varias páginas de la Biblia, pero no me detuve a leerlas porque pues, no estaban en español. Que decían el no temas. desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad es mucho más compleja. De hecho, hay casi 10 tipos de estos ángeles. ¿Y ven estas figuras adorables y tiernas? Bueno, ningún ángel luce así. En realidad se ven así. Pero es que en sí, no todos son ángeles y son por jerarquías, ¿no? Me encanta que los ángeles las reales son ojos con alas y cosas spooky. Es que algo que va por jerarquía. Yo creo que, a ver, este no es un ángel De en hecho, son tan teoría. aterradores que en muchas historias de la Biblia se presentan ante las personas, y lo primero que dicen es no tengas miedo. Sí, esto es lo que les decía hace rato. Pero en teoría este no es tanto uno, ¿no? No quiero que salga H. Digo, vamos a evitar boxear por accidental. Ángeles, jerarquía. Voy a poner jerarquía bíblica para ver qué me sale. Angelología, ¿existe una angelología? A ver, jerarquía no, espera, a ver. ¿Cuál es la jerarquía de los? A ver, aquí salen estos que es importante que salgan también. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principiados, arcángeles y ángeles, que son los del menor. Entrando a la habitación de sábana, tengo... va, yo jalo, yo jalo. Es que esta no, porque... ¿Para qué son interpretación? Acá está, acá está, acá está. Sería así, ¿no? Los últimos, los ángeles. Sí, ángeles, arcángeles, que son los que iban a pelear. Principiados, virtudes, potestades decía, pero que dice poderes. Dominios, los tronos, querubines, que son los de tres cabezas. Y los serafines, que estos son los serafines. Esto es un serafín, no es un ángel. El Viejo Testamento nos habla de que existen 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Es verdad, sí, 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 sí. Bien, pues en el caso de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular. Uy, te lo digo una vez, Taylor, porque no sé si vas a estar, porque esté más al reto, porque este dura 40 minutos. Hay una convención, por eso en la Ciudad de México, creo que es Guarten, Jeep Wanten o algo así. Es una convención furra. Es que sería chido ir con personas. Después de cierta hora van expulsan a todos los niños, sacan alcohol. Eh, sí hay gente que se medio desnuda, pero está prohibido tocar a otros sin consentimiento y quitarse totalmente la ropa. Y pues empiezan a vender ahí cosas más 18. Y se ve chido, es como una fiesta. Sí, se vuelve como una fiesta. Creo que le dicen party o el after o algo así. Nada más que acabando, se dividen en grupos y se van a un hotel. Ahí hacen dos cosas: comer y consumir ciertas sustancias, o comer y tener una orgía. Normalmente, no recuerdos de Vietnam, me gustaría muchísimo. No es necesario, era la última. Yo nomás digo todo el este completo. Aunque también vi, tienen a cierta hora, que es desde temprano, en la última planta, puedes subirte, pueden quitarse todo lo que quieran y pueden hacer lo que quieran sin nada de ropa. Así que no sé cómo está este tema, pero ahí está. Dependiendo del contexto. En muchos casos Elohim es relacionado con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Hijo e Espíritu Santo.
Pero en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice, yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Dice Julián que son 11 o 12 mandamientos. ¿Dónde salen los otros dos si no se mencionan en los 10? Así que en otras palabras, Dios está hablando de más dioses, o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Y por ahora lo dejaremos aquí. Sí, algo que dice mucho de la Biblia, no te dice explícitamente no existen otros dioses. Dice que no adores a otros dioses. O algo así. Espera, pero les dejan hacer todo eso. Pensé que lo habían prohibido. Por lo que pasa hace mucho. Pero eso fue en Estados Unidos, ¿no? Porque acá es la Ciudad de México y es en la parte de arriba y solo hasta cierta hora. Porque yo he visto que estuven en Twitter. Nada más que, pues, no sé, la gente es antisocial. Están en grupitos y hay gente que está sola. Pero pues van y pues ahí están haciendo cosas, obviamente. Pero no entre todos. Pero no pueden consumir ciertas sustancias, no pueden salir sin ropa fuera del establecimiento. Porque es casi como un local. O sea, el local tiene sus normas y en donde están todos tienen sus normas. Y a cierta hora ya no pueden entrar niños. Pero jalo. Todo por eso lo habían perdido, pero pasó hace mucho, pero jalo. Sí, 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 sí. Yo también quiero jalar ahí. Nada más que no tengo la de esta. Bueno, igual serían cosas a futuro, ¿no? Porque tampoco tengo dinero para ir a la Ciudad de México. Aquí, porque retomaremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JH O era el Estado Unido. ¿JH? Ahora todo tiene sentido. Espera, una parte oscura de la religión JH. ¡No! HBH No te preocupes, algún día iremos. Va. Y a divertirnos. Sí, 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 yo sí jalo, yo sí jalo. o YHWH es una referencia al tetragramatón, otra forma de decir el nombre de Dios. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un 4 palabras, Dios. No se me ocurrió ningún chiste religioso. ¿Cómo que JH? Sí, o sea, lo más oscuro de la religión es JH. pasaje en la Biblia, Éxodo 3, el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto. Más tarde se convierte en pastor y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy, o en otras ocasiones también conocido como el Gran Yo Soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. It's me. No tiene más sentido. Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHBH. Espera. ¿Plutis? O en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHBH. No, me salió mal el chiste. Pero en el Plutis de la Biblia. texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JH. No me sale la cancioncita, pero imagínensela. No, tremendo plot twist. El Dios siendo Dios con mensajes de textos confusos, sí, y en hebreo. Bien, pues esto es considerado ¿Por qué en la película que hicieron de Jesús habla inglés? Si él era romano, si era romano, ¿no? el nombre literal de Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que como tal no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. Como dije, es un tema confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos Hebreo, eso. Porque habla inglés y supone que es hebreo. 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres,
Pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este se suicidaría luego de traicionar a Jesús. De Gracias por censurarlo, en serio, aprecio que censuren esas palabras. hecho, ahorita veremos más de eso. Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo. Espera, ¿por qué suena... ¿Matías? Porque suena como el típico nombre gamer XXJHDXI a la hecha nunca. Pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 12 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura, y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de espíritus y hechicería. Los burros ya existían desde tiempos bíblicos. Ya existían los furros. Para que vean que los furros están aquí antes que los humanos. De hecho, la mayoría de furros son dioses en algunas culturas. Así que mucho ojo, ¿eh? Los furros tienen de ahí su relevancia en el mundo. Que al parecer eran cosas del día a día. Así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos. Pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, De verdad, ¿verdad? de cierta forma. Y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en tres figuras divinas. Como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a Él como su Padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con Él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo, y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en tres partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño. Pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Los furros somos ancestrales, les dejamos el mundo a los humanos. Exacto. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado tres en uno. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, pero sin duda interesante. Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él. Pero a pesar de ser esta figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Incluso se dice que ella fue quien lavó los pies de Jesús con su cabello. La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena Ya me estoy perdiendo, pero más o menos entiendo. Sí, igual nos avisó que estaba algo confuso esta parte. era una... bueno, no sé cómo decirlo. Era una trabajadora callejera de adultos y fue rescatada ¿Cómo? de esta vida al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. Como dije, todo acerca de ella deja un sinfín de preguntas, y debido a todas las interpretaciones durante la historia no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en llegar a la tierra, pero en las historias judías se nos habla de una mujer que llegó antes de Eva, llamada Lilith. A diferencia de Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal y como Adán, pero al haber sido creada de esta forma y no como Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a su esposo y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se dejaba mandar por Adán. La primer feminista de la historia. Y Adán el primer machista de la historia. Pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo dos opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que elige irse del Edén y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. Así que luego de esto Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Más adelante Dios le envía unos ángeles para intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith estaba molesta y le da la espalda a Dios.
Ahora, La que se fue con Lucifer. Yo sabía la existencia de Lilith porque le llegaban a mencionar, pero no sé el lore de Lilith. mientras esto pasaba, Adán Hazbin Hotel nos enseñó bien. Nunca he visto Hazbin Hotel. estaba triste y se sentía solo. Aquí fue cuando Dios creó a Eva. Así que poco después Lilith fue señalada y acusada de ser una mujer demonio. Se dice que Lilith en su forma demoníaca podía crear enfermedades y que incluso los ángeles debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó en esta serpiente, hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, la historia de Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y Mesopotamia. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia y se convirtió en parte de los libros prohibidos. No debes verlo, va, yo lo veo. Ahí tengo todavía el Prime. En teoría se me va a quedar antes Netflix que el Amazon. Ahí lo veo, espera, ¿cómo? Sí, al parecer ella fue la serpiente y no Lucifer. De la Biblia, Yo te pensaba que era Lucifer. que de hecho hablaré de ellos más adelante. Pero no la mencionan en la Biblia, se mencionan en otros escritos. Que esto también es un detalle que me hace interesante. Otras culturas en sus propios escritos, en sus propias Biblias, que son religiones supone aparte, pero que son mucho más antiguas, hacen mención a eventos que ven en la Biblia normal. Y tienen cosas que la Biblia no, pero también tienen cosas que la misma Biblia tiene. Y son generaciones y culturas que estaban apartadas de orilla a orilla del mundo, no estaban como que tan civilizadas, digamos, no era como que la misma. Por ejemplo, no era lo mismo los que estaban en los que estaban en Roma, como los que estaban en Japón o en Alaska, cosas así. Yo también pensé que era Lucifer, sí, yo también. Pues la Biblia te dice así porque no mencionan a Lilith. Hay un dato curioso, es que se dice que Lilith es la primer feminista de la historia. El rapto ¿Qué? ¡Mi chiste! es, o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos los que no crean en él. Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito y una trompeta que se escuchará en todos los cielos. Seguido de esto, Jesús finalmente volverá junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del Apocalipsis y el Anticristo. Aquí es cuando los muertos se levantarán, y quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar a lo más alto del cielo, donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Ahora, no todos los vivos subirán, solo aquellos que tienen fe en Dios, y es aquí donde viene el aterrador. Se dice que luego de esto escucharemos a esta trompeta tocar 7 veces, y cuando esto termine entonces el mundo cambiará. Aquí comenzará un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años, al que se llama tribulación, o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales, y que incluso habrá un gran terremoto el cual hará que las montañas caigan al nivel del mar. Luego de esto una tercera parte del agua en la tierra será envenenada, y el mundo cambiará para siempre. Mientras esto sucede, el anticristo se irá anunciando como esta persona que ayudará a la humanidad, pero en realidad creará una forma de esclavitud en la cual hará que quienes sobrevivan a esto tengan 2 opciones. Podrán elegir entre ponerse la marca de él, o sea la marca de la bestia, o elegir a Dios y que les corten la cabeza. En el caso de elegir la marca de la bestia, entonces será la segunda ofensa a Dios, así que serán enviados al infierno. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. Todo esto es una serie de pasajes aterradores. O sea, yo aquí tengo una duda. Tú al morir al instante porque te rezan para guiar toda el alma a tratar de que llegue al cielo. Pero hay unos que mencionan un limbo y eso no me imagino que esto se refiere que lo saca, pero es de mueres y si no fuiste como que tanto de eso, te das directo al infierno y ya mamaste. Pero si te toca sobrevivir hasta el apocalipsis, ¿tienes una segunda oportunidad? ¿O es de... No, es que no tiene sentido esta pregunta. Porque si tú moriste antes del apocalipsis y llega, y luego después de 7 años da la oportunidad, o si moriste durante el apocalipsis, es como de, tú ya no tuviste tu segunda oportunidad, ¿por qué te irías para allá? Porque cómo te van a cortar la cabeza, ¿cómo vas a morir si estás muerto? Ay, güey, eso definitivamente me asusta demasiado porque lo usaron para que me convirtiera en cristiano, o sea, me pueden decidir, bueno, Taylor, veto ahí, es raro, sí. O sea, entiendo que los que viven tienen una segunda oportunidad. ¿Y los que no? Porque, ejemplo,
mm, digamos, en 50.000 millones de años, está el sol. Digamos que eso va a ser el apocalipsis. Yo no voy a estar vivo en ese entonces. O sea, ya mamé. Es como... O sea, solo porque alguien tuvo suerte, o sea, porque alguien pudo llegar a nacer en el apocalipsis. Puede no haber creído nunca en Dios en su vida. Igual tiene una oportunidad del cielo si lo elige. Por ejemplo, alguien que creyó, pero llegó a cometer pecados y antes de arrepentirse de ellos, pues tuvo la mala suerte que murió desde, no sé, pensé que era todos tienen segunda oportunidad muertos y vivos. Me imagino, pero entonces, si los muertos, ¿cómo lo eligen? Porque con los vivos es de eligen a Dios y se van al cielo. Si no eliges a Dios, ya, te vas al infierno. Pero en esencia eso es el rapto. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice que si lo llegáramos a ver o lo tocáramos, entonces moriríamos instantáneamente. Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Dónde está y para qué sirve? Bien, pues esto Si esto existe y está resguardado, ¿cómo lo guardaron? O sea, sacrificaron muchas personas para que lo vayan metiendo. Creo que los que nacen en la Apocalipsis ya se van al cielo porque ellos no saben que al tener conciencia de lo que hacen. O sea, dura 7 años. A ver, naciste. Ejemplo, digamos un ejemplo. Ta. Naciste en 1999. El apocalipsis es el 2007. O sea, en el 2000 empieza y acaba en 2007. Tú que naciste en el 99, ¿puedes vivir 7 años sin ser creyente? Aunque sería difícil siendo que Dios bajó. Bueno, ahí lo cubren. No tendría lógico que alguien siga sin creer siendo que Dios bajó. Pero está bien, alguien que nunca fue creyente dura más que yo, no, no me parece como que justo. Debe haber como que algo que él no explicó de esa parte, ¿no? Creo que sería imposible. Es que yo veo muy difícil que alguien logre sobrevivir durante 7 años. No me importa que sean 7 billones de personas o más en esa época. Es que siento que sí se debe haber saltado algo porque es de... ¿Y los muertos? Porque sí mencionó que los muertos los va a levantar. Pero ¿y los que no eran buenos? ¿Cómo entra la segunda oportunidad? Porque ya dijo que hay segunda oportunidad. ¿Dónde la tramito? O sea, ¿qué pasa si no hay sistema? ¿Qué pasa si la secretaria me dice, jole joven, es que, mire, no hay sistema, se cayó, no hay señal? Y segunda, tuvo que haber pedido su cita con anticipación. Tuvo que haberla agendado, venir a las 6 de la mañana y con cita agendada. Si no, no. Será una tortura mental para que no aceptes a Dios y así quedarte en el infierno, creo. A lo mejor. ¿Te imaginas? Sí. Al tipo IMSS. Pero yo a IMSS fui a las 6 y me atendieron a las casi 9, 8:50. es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir caja grande en latín. Ujú. En el caso del Arca de la Alianza, o también conocida como el Arca de Dios, esta supuestamente es una caja que contiene todos aquellos objetos importantes para Dios y que representan su divinidad en Israel. Solo que luego de esto el pueblo de Israel tuvo que escapar del esclavismo. Judíos describen al arca como un santuario que se puede transportar y un artefacto donde Dios puede sentarse hasta que los israelíes llegan a la tierra prometida. También se dice que nadie puede verla o tocarla, por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le permitía estar cerca de ella, a menos que fuera necesario moverla, o para crear rituales y ceremonias. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre para calmar a Dios. En Éxodo 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para construirla. Se dice que en el Espera, interior me 12 distraje. ¿Cómo lo nadie mueve? puede verla o tocarla, Ajá. por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le Ah, con razón. Así la movían. permitía estar cerca de ella, a menos que fuera necesario moverla, o para crear rituales y ceremonias. Debía rociarla con sangre para calmar a Dios.
En Éxodo 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para construirla. Se dice que en el interior uno de los objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos y una vasija con maná, el alimento milagroso de Dios. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo el cual era usado para hacer crecer flores y almendras. Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos, aunque al parecer también tenía ciertos poderes, y en ocasiones se menciona que esta cosa emitía una serie de ataques que parecían rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el agua del río Jordán en dos para que los israelíes pudieran cruzar. También hay una historia que dice que en una ocasión más de 50,000 personas... Güey, que güey, ¿no se supone que Dios es bondadoso? Yo creo que mitad, mitad, ¿no? O sea, antes de Cristo, a ver, antes de crucificación, en donde estaba Jesús, se supone es el que dan que es bondadoso, que cambian los mandamientos, para que todo sea más tranquilo, para que haya más oportunidad. Ok, eso ya se fue. Sí, es de que ahí cambiaron muchas normas que tenían y muchas cosas que antes veían como de, pues en nombre de Dios yo puedo agarrarte a piedras hasta matarte, porque tú eres un pecador. Y supone que en esta época fue como de, no, no puedes agarrar a nadie a piedras hasta matarlos a nombre de Dios, porque pues está mal. Pero las normas que ellos tenían antes de, si cumples ciertas cosas, podemos ponerte en el centro, crucificarte, torturarte o agarrarte a piedrazos hasta que te mueras. Pero siento que fue como que un cambio que decidió meter, porque vio que como que la gente, fue como, yo siento que es, a ver, lo voy a explicar cómo lo percibo yo, fue, la gente, fue como que estricto de, si haces esto mal, te va a pasar esto. Es como la gente decir, ah, mira, bueno, si yo hago esto, como acostarme con alguien más, teniendo esposo, o antes del matrimonio, o hacer estas cosas, pues me van a perder hasta morir. Y siento que lo que él llegó a ver notado fue como de, pues sí, sí está funcionando. Hay gente que sí lo toma en cuenta y pues por eso no le hacen valor en su vida. Pero hay gente que igual lo hace escondidas. Se está como que últimamente mucha gente haciendo pecados y pues otras personas terminan quitándole la vida a otros por esto. Hay muchas torturas, son demasiadas crucificaciones. Y como que dijo, bueno, vamos a no ser tan estrictos, o bueno, más bien más estrictos en vez de que te vayas por el miedo, que te vayas por las buenas. Si eres malo, te vas al infierno. Pero ya no te vamos a agarrar a piedrazos. Creo que eso era antes de la muerte de Jesús, sí, ¿no? Porque los 10 mandamientos fueron antes o después. Y porque cuando Jesús llegó, yo me acuerdo que en el que yo vi, en el que me enseñaron, es de que él evitó que maten a una piedra a una mujer. murieron instantáneamente luego de ver el arca. Así que al ser un objeto tan poderoso y divino nos imaginaríamos que debe de haber rastros de ella, ¿cierto? Bien, pues en realidad esta parece haber desaparecido, y es uno de los misterios más grandes del mundo. Lo último que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, hasta que los babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro o texto apócrifo al cual menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto. Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía y que se encuentra en la ciudad de Axum, donde es... Antes con Moisés. ¿Moisés fue antes que Jesús? Ahí sí tenía duda con eso, porque a mí me explicaron las cosas, pero no me dieron el orden cronológico. custodiada por un monje. Y como estas hay más historias y teorías que hablan de la ubicación del artefacto, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. En el Viejo Testamento nos explican que mientras Jesús esté en la tierra será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Testamento, y prácticamente lo entrega a los soldados romanos que lo estaban buscando. Todo esto es algo así como una paradoja. Ahora, si esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, quiere decir que Judas no tenía opción, y sí o sí tendría que cumplir este destino. En el Nuevo Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se da cuenta. Luego mira al otro lado de la mesa y le dice lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Así que Judas se levanta de la mesa, sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús.
Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Hola Karimi, ¿cómo andas? A ver, déjame lo leo. Sí, fue antes, luego llegó Jesús porque Moisés es la tierra prometida, Jesús es el pecado de todos. Me quedaré porque está bueno, sí es un iceberg, nada más que dura mucho. ¿Cómo estás, Karimi? Andamos. Nice, nice. Ahí ya le cambiamos el agua a su plantita. Es decir, Jesús en algún punto Digo, a la macetita. les dijo a sus apóstoles que si en verdad creían en Dios, entonces el demonio jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras, parece que Judas no era tan creyente como Tengo la skin del furro. Del Tay, de Riggs. Perdón la costumbre de que Taylor le dicen el furro. De Riggs. Me siento más fresquito. Va. decía. Todo este tema es confuso, porque de igual manera si Judas sabía sobre esta profecía, entonces quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de Dios debía traicionar a Jesús. Pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. En el caso de Judas, este estaba arrepentido de haberlo hecho. Así que se fue hasta que encontró un árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. La gran inundación es este evento del cual El del Riggs. Oye, Riggs es inmune a la furrificación de Taylor. Porque Riggs ya es femboy y de paso ya es furro. Ni siquiera tuvo que esforzarse Tay, ya vino así de fábrica Riggs. Le agilizaron la chamba Tay. Esto se la quitaron, no sé cómo se consideraría. se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició al mundo. Ahora se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas, y el único justo en esta época era Noé y su familia. Luego de Perfecto, exacto, nada más le falta rolear. ¿Te imaginas? esto Jesús le habla, Noé crea el arca y finalmente llega la inundación, donde la familia A ver, espera, actuaban me de perdí. maneras malignas, Me perdí. que Dios reinició al mundo. Ahora se dice Uy, cuando cerraron el server por mantenimiento y lo... O sea, bueno, sí, cuando reiniciaron el server, lo apagaron y lo prendieron. que encontró un árbol y luego se Ah, no, eliminaron el mundo y hicieron uno nuevo. ¿Cómo sería? Bueno, reiniciaron el server al día 1. colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. La gran inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició al mundo. Ahora se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas, y el único justo en esta época era Noé y su familia. Luego de esto Jesús le habla, Noé crea Entonces, o sea, de ahí ya no reinicia más. ¿O qué onda? Porque peor de lo que ya son, de lo que ya es el mundo ahora, me pusieron la barata. De hecho, sí tengo que hacerlo, pero sobre todo gracias Taylor. Y lindo. Reinicio, sí. Hicieron un reinicio, sí. O sea, porque, a ver, no voy a contar la contaminación espacial, porque parte de esta es de... Bueno, sí, podemos considerar. ¿Saben ustedes que se detectó un meteorito muy raro, un asteroide que era como que tenía un comportamiento muy extraño? Iba a pasar, no iba a pasar cerca de la Tierra, iba a chocar contra la Tierra, pero que no se veía mal. Cuando empezaron a revisarlo, era un coche. Y cuando sacó el directo, mi voz a lo mejor es por el filtro. Porque yo tengo perdido. Déjame lo checo. No es mi no sé, no, ni idea. Creo que sí. A mí se me escucha mal, si no entonces es el mejor. O es este. el arca y finalmente Ahí se escucha, ahí se escucha. Ahí cómo se oye.
Mm, no. A ver, Ah, es que acuérdense que mi micro está dañado. A ver, voy a quitar un filtro. Mm, mm, mm. ¿Y ahí? ¿Y ahí? Es que como que se corta. Sí, es el filtro porque a cierto volumen ya no entra el sonido. Ahí, ¿cómo se oye? Algo cuento, platico. Para contarles esto. Se corta a veces. A ver, así estoy volteando directo el micrófono, no sé cómo se escucha. Y así, mira, ahora voy a voltear directo al chat. Ahora estoy viendo el chat, no sé cómo se escucha allí. A ver ahí. Y para comprobar si es mi audio voy a reproducir el video. Te llega la inundación, donde todos mueren y únicamente sobrevive Hablo, el arca de Noé. hablo. Ahora, aquí viene la parte curiosa. En la Biblia se dice que cuando Dios crea la tierra pone algo conocido como el firmamento. Un tipo ¿Y ahí? Ah, de hecho yo me puedo escuchar a mí mismo. Inestable. Uy, 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 como que inestable. ¿Cómo se oye? ¿Tienen delay también? Cuento, platico. Para contarles esto. Se corta a veces. Se escucha. Ah, es que es delay, es delay. A ver, les escribo. Bueno, les platicaba que tenemos muchas cosas en el espacio. Se han inventado bombas capaces de destruir acabar con toda la vida en el planeta, básicamente. Por siglos. ¿Hay algo peor que eso? En lo que le decía de la contaminación es de que se detectó un asteroide. Era como que muy extraño. Y su órbita llegaba directo a la Tierra, como de en poco tiempo va a estrellarse. Va a estrellarse contra la Tierra, así directamente. Hola Javicha, ¿cómo andas? Y cuando estaban viendo incluso porque era raro, no sabían si podían desviarlo, pero era de, esto va a chocar contra la Tierra y si un asteroide así choca, ya acabamos todos, va a llegar directo, o sea, no va a pasar cerca, va a llegar directo y cuando checaron, pues era un coche. Y cuando querían ver por qué había un coche en el espacio que venía hacia la Tierra, pues resulta, y también se dieron cuenta de algo, de que en una de las de estas de Elon lanzó como promoción un coche al espacio. No les informó, la NASA no tenía idea ni nada. Todas las cosas que estaban haciendo respecto al espacio lo hicieron en secreto y no le dijeron a nadie que lanzaron un coche al espacio. Hasta que encontraron que el coche iba a estrellarse contra la Tierra. Tienes delay, son como 5 o 15 segundos. Oh, la mirada futura, va. A ver, tienes mucho delay. Sí. Yo me di cuenta que había delay porque cuando chequé esto, estaba en la parte donde les decía si se me escuchaba mal. A veces mucho delay, sí. Yo, yo mismo de mí tengo 15 minutos de delay. Ah, por cierto, dijeron del megacable que yo tengo un modem muy antiguo y la señal que tenemos es antigua y tal vez sí, tal vez sea por eso que va mal. Aparte, en unos días me lo cortan, a lo mejor pasado mañana o hoy en la noche. Así que también va lento. Continuemos. tipo de estructura alrededor de la Tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del firmamento. Un tipo de estructura alrededor de la Tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. El Tesla, sí, creo que era un Tesla que lanzaron al espacio. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del cielo. Ahora, al parecer durante la inundación el firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la Tierra. Es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoc es mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé.
Enoch es intrigante porque es una de las dos personas que nunca mueren. De hecho, en vez de morir, Enoch junto con Elías asciende al cielo. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre él, pero en el Nuevo Testamento no se sabe más. Solo que aquí viene lo interesante. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primero, segundo y tercer Enoch. Todos estos juntos hacen al libro de Enoch. Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia hay referencias a estos libros de Enoch, como si nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoch cuenta la historia de algo llamado Nephilim. Pero en unos momentos exploraremos ese tema porque... ¿Qué pasó? No puedo hablar con mis furritos de leche. Igual tengo para pagarlo, o sea, no, en teoría no voy a durar más de unas semanas en internet. que es uno de los más curiosos de este video. El Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Lo que les digo, la Biblia la agarró en ciencia ficción, el Leviatán, aparte de otras historias y libros, que en culturas más antiguas, antes de la Biblia antigua, ya se mencionaba como que animales parecidos. No hay como que conexión, no es como que les pudieron haber dicho para que lo pongan en la Biblia, fue que ambas lo mencionan. El Leviatán también lo han puesto en películas, no sé si en series. Bueno, según yo lo han puesto en películas, no me acuerdo. Según yo sí había, pero no me viene el nombre de ninguna. ¿Están en películas o me lo estoy...? Ni idea, pensé que era una lluvia. No, es de internet. Bueno, lo han puesto en juegos, pero según yo eran películas, pero cuando les quería dar ejemplos no se me vino ninguna. ¿En cuáles más salió Leviatán? ¿En qué películas salió Leviatán? Según yo sí era, pero ahorita no tengo ninguna en la mente. Es descrito como esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la Tierra. Se dice que esta cosa mide alrededor de 480 kilómetros, y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero bien, en el libro de Revelaciones se habla de que Leviatán regresa y es asesinado por un ángel llamado... ¿Cuánto mide el Leviatán? No dijo cuánto mide, según yo medía el único continente. ¿Cuánto mide el Leviatán de la Biblia? A ver, si se preguntan por qué tengo esto de ángeles, estamos viendo los de estos. A ver, la IA me lo va a responder. Lo que Wikipedia no pudo, la IA sí. El tamaño varía según diferentes fuentes. En una descripción se menciona mide más de 40 metros, mientras que en otras medidas son más grandes, como está 80, incluso 160 o 200 metros para el Leviatán adulto. En la Biblia a menudo es simbólica y no necesariamente literal. O sea, no es una escritura literal, es simbólico. Es lo único que yo le veo de malo a la Biblia, que todo es simbólico y es difícil saber qué es exactamente qué. También debido a diferentes culturas y tradiciones se han interpretado y representado el Leviatán. O sea, es simbólico y también a representación. De diversas maneras a lo largo del tiempo. ¿Hay imágenes? Pensé que era una Leviatán. Tiene cosas muy turbias, sí. A saber, yo tampoco. Pues sí es grande. Pues su madre sí le da el megalo. Existía, no un pulpo, un calamar gigante, ¿no? Ahora que me acuerdo. llamado Miguel. Otra parte interesante es que se dice que el Leviatán es en realidad Satanás. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán... A mí me gustaba el meme de que los aliens están por acabar con la humanidad. Y que de pum se les despierta el Leviatán. O también cuando sale Lucifer y dice, yo defender, si tú no lo vas a hacer, yo, algo como de, si no vas a hacer algo por ellos, no me acuerdo qué sea, pero termina con, yo voy a defender a tu creación. Sales viendo como Lucifer salía del infierno diciendo, yo defenderé a tu creación. Es que hay muchas culturas antiguas que hablan de eso. Y hablan de muchas cosas. Ejemplo, la Egipta era la que hacía mención sobre ovnis, ¿no? Y gigantes. Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia. En la mitología nórdica es otro, pero es literalmente el mismo. Kraken, no, Kraken no, un Kraken es un pulpo. Déjame confirmo.
¿Te voy a regresar el video? que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Le regreso el video para no perderme. Checa, el Kraken es un pulpo. Mm, Mira, el Kraken es un pulpo. Esto sí, esto también está hecho con IA. Hay tentáculos flotando. Ven, hay tentáculos flotando. Por eso a mí no me gusta el arte con IA. No, era el calamar. Más. ¿Será un calamar? Los que tienen la cabeza puntiaguda. Pues que busqué. El calamar más grande es el. Esa cosa. No dice. No dice. A ver. A ver, bueno, tengo que buscarlo así. Tengo que buscarlo así. Pero estaba en lo profundo. Según yo no está muerto, pero. Ni idea. No me sale. Bueno, era un. Ahí lo encontraron. No es como que tan colosal, pero sí es uno enorme. Es el más grande que han visto. De calamares. Y ya el enemigo de los artistas. Sí, yo no sé por qué dicen que es mejor que contratar a alguien. Incluso yo te puedo hacer mejores tentáculos de un pulpo que una IA. Porque la IA los deja ahí como que haciendo la sede del Cinépolis. Flotando. No conectan con nada. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe Le podemos hablar de cosas raras y le quité lo de navegación segura que bloquea todo el contenido por uno. cómo el Leviatán es una gran serpiente. Y finalmente tenemos el inicio de la creación donde nos hablan de que Satanás es una serpiente. Así que la teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa el primer pecado, y a partir de ahí la humanidad cae. Ahí está, es como, no es literal, y esa interpretación, ¿quién es la serpiente, Lilith o Satanás? ¿Quién es el Leviatán? Pero lo más ¿Quién es interesante el es que Leviatán? el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, hay otras cosas un poco más fumadas como reptilianos y ustedes Mira, si te quieres ir más lejos, los japoneses tienen dragones con forma de serpiente. El Leviatán es un animal con forma de serpiente. ¿Cómo se llamaba este dios? No, la serpiente emplumada. Básicamente es como un tipo de dragón. Y tiene forma de serpiente también. Tiene más parecido con un dragón que con una serpiente, pero. Porque tiene colmillos y dientes, pero ahí está. Mi logo del canal la planté Discord una imagen con el que me dio un amigo. Ojo. Es como si nos vamos a ese punto. Tres, tres continentes diferentes hablan, te describen la misma criatura. saben a qué me En épocas diferentes. refiero. Pero creo que otra curiosidad acerca del Leviatán es que si esto es verdad, entonces quiere decir que Eva estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. La transfiguración es un evento que ocurrió durante la vida de Jesús. En algún momento de la historia Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Al llegar ahí un gran destello sale de la... ¿El Leviatán es el que te salva de los pecados si lo matas? Hasta donde yo entiendo, es imposible que un humano logre matar un Leviatán. No es que sea inmortal, pero... Es que incluso, mira, pon al megalodón. Pon una camada así entera de megalodones contra el Leviatán. Y el Leviatán se los baila a todos. Básicamente. Ahora imagínate un humano.
punta de la montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en Y si resulta ser que Leviatán y Lucifer es el mismo, pues suerte matando a Lucifer. sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento, porque nos dicen que cuando el verdadero Salvador llegue, entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más increíble aquí es que mientras los discípulos ven esto, Sí, el Leviatán, esto es lo que yo entendí, a lo mejor me puedo equivocar. Yo toda la información que de SAT, de cultura, teorías en juegos o cualquier cosa, yo me puedo equivocar. Trato yo de investigar mis fuentes, pero siempre estoy propenso a equivocarme. Según yo, en el Apocalipsis, el Leviatán se tendría que despertar. Eran dos y mataron a uno, pero el que mató al otro Leviatán fue Dios. En teoría, el único que logró matar a un Leviatán fue el mismo Dios. Ir a mimir, descansa, Taylor. Vale, pasarte también para agradable verte, te quiero mucho. Te quiero mucho, besitos en la cola, besitos en el pin y una nalgada en la cola. Sí, pero no soy de IA. Yo me dijo todo, pero como no sabía cómo hacer, luego mi amigo me lo mandó. Oh, yo solo sé que el Leviatán era enorme y que no quería topármelo, yo tampoco quisiera. una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo y les dice: este es mi hijo amado, escúchenlo. Es un momento impactante para todos, y de cierta forma la primera vez que Dios le dice a la humanidad que Jesús es el Salvador. Los querubines son estos ángeles que siempre se retratan con este aspecto de bebés. Sí, los querubines son los que... ¿El querubín era el de tres cabezas o era las alas con ojos? Pero en realidad tienen esta apariencia aterradora y son Sí, las alas con ojos. de los ángeles que más se habla en la Biblia. Ahora ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén, son quienes transportan el trono de Dios, y su imagen está en la parte superior del arca de la alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que cambian constantemente. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si fueran relámpagos. En fin, hay varias historias de ellos, pero en lo personal siento que me daría miedo ver a una de estas cosas directamente a los ojos. Ojo. Satanás es el príncipe de nuestra... Iba a decir que los ojos de estos solo pueden ver a Dios, pero eso era de los tronos. Que sus ojos solo los tienen para ver a Dios, creo. Nuestro mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí se describe a Satanás como el ser que ejerce influencia en el mundo. Es por eso que se dice que sus fuerzas manipulan a las personas de nuestro mundo y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días y el mismo Jesús se refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se dice que quienes no aceptan a Dios son vulnerables a ser atacados por demonios. En el capítulo 6 de Génesis se habla de los Nephilim como este grupo de cosas que llegaron luego de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. Así que muchos interpretan esto como que estos hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron del cielo y luego tuvieron hijos con los humanos. El resultado de esta mezcla fue una raza conocida como Nephilim, y estos seres eran temidos por las personas de aquella época. De hecho, en la Biblia se habla de ellos en varias ocasiones, y en el Antiguo Testamento se explica que varios de los enemigos de los hijos de Dios son precisamente estos Nephilim. Pero lo que los hace aún más curiosos es que la palabra Nephilim viene del hebreo, y esta palabra en español significa gigantes. Así que en el Antiguo Testamento se nos habla de esta raza de gigantes que salió a partir de la mezcla de los hijos de Dios con humanos. De hecho, en Génesis 6:4 nos dicen: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Y bien, ¿recuerdan que hablamos del primer Enoc? Bueno, pues en este texto se habla de los Nephilim y su origen. Ahora, en él nos hablan de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos eran ángeles enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad. Pero poco a poco se fueron enamorando de las mujeres, hasta que se rebelaron contra Dios y comenzaron a procrear con humanos. Hermanos. Ay, güey. ¿A poco sí son el norte del cielo? Bueno, serán como sus primas. No sé, los ángeles son ese compa que se esperó que tu hija se haga mayor y anduvieron con ella. Ah, no, 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 terrible. No, sí sabía esto también de que los ángeles se fueron con humanos. Pero aquí viene la parte más sorprendente.
Ahora, una vez que los vigilantes se separaron de Dios, comenzaron a enseñarle a la humanidad cosas sobrenaturales, como brujería, hechicería y otra serie de cosas místicas. Es por eso que en el Antiguo Testamento existen toda esta serie de sucesos sobrenaturales que eran comunes de ver. Ahora, recordemos que esto no forma parte de la Biblia, pero quizás fue escrito por una razón. Aún así se nos habla de gigantes, pero otro ejemplo que sí viene en la Biblia es la historia de David y Goliat, así que esto parece algo sospechoso en mi opinión. El trono de Dios se encuentra en lo más alto del cielo y se habla de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel, y nos escribe cómo era este lugar. Explica que vio una nube de fuego, en medio de la nube 4 seres con 4 rostros y 4 alas, o sea, querubines. Al lado de ellos habían unas ruedas dentro de ruedas, que en un momento veremos. Ahora, sobre todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios fue el profeta Isaías. Este vio directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más fue el discípulo de Jesús, Pablo. Este vio al trono de Dios rodeado Qué buena forma de decirlo. Sí, pero es verdad, exactamente. de todos estos ángeles. Lo que es más interesante de cada una de estas personas coincide en que el trono de Dios es un lugar que no podemos comprender y que no se puede describir con palabras. Se dice que es tan divino y glorioso que nos haría entrar en pánico. El Behemoth es una criatura que aparece en el libro de Job, y es bastante polémico. Ahora, en esta parte del Antiguo Testamento se describe como una criatura herbívora, musculosa, con huesos que parecen hechos de bronce y piernas que parecen de... Behemoth, ¿qué? O sea, yo pensaba que Leviatán ya era lo más roto y raro que había salido de la Biblia, de una Biblia. Pero ahora veo esto. Tiene colmillos. Vean estos colmillos. de hierro. Se cree que el Behemoth es en realidad un animal que existió y podría ser un hipopótamo, un elefante, o incluso... Ezequiel, mira esto, Ezequiel, mira esto, Ezequiel, mira. Este vio al trono Pablo no. de él la figura de un hombre rodeado. Ahora, sobre todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios fue el profeta Isaías. Este vio No, Isaías no. encuentra en lo más alto del cielo y se habla de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel. ¿Ya viste? Ezequiel, Se habla mira. de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel y nos escribe cómo era este lugar. A ver, ¿cómo era el trono de Dios, Ezequiel? Platicando de Ezequiel, queremos saber. Vemos, está aquí. El Antiguo Testamento se describe como una criatura herbívora, musculosa, con huesos que parecen hechos de bronce y piernas que parecen de hierro. Se cree que el Behemoth es en realidad un animal que existió y podría ser un hipopótamo, un elefante, o incluso muchos han llegado a decir que Job podría ser un dinosaurio. El juego de la Biblia fue lanzado en 2005 para varias consolas. Ahora este juego es un poco curioso. Se trata de buscar demonios y atacarlos con una Biblia. Luego de esto vas adquiriendo llaves y progresas por diferentes escenarios. Es quizás una de las cosas más random que he visto. Mamón en hebreo significa riqueza. ¿Cómo que salgo en la Biblia? ¿Cómo que soy parte de la Biblia? ¿Qué pasó? No me mencionen. ¿Yo qué, güey? ¿Yo qué? O avaricia. Pero en el caso de la Biblia, Jesús parece referirse a Mamón como algo más. Ay, ya, dejen de hablar, decirme así, por favor. A lo que me refiero es a algo conocido como los 7 príncipes del infierno. Uy, a la vez. Ahora, este concepto nos habla de que en el infierno existen 7 príncipes. Estos ejemplifican a cada uno de los pecados capitales, y estos demonios son quienes gobiernan. En el caso de Mamón, este representa a la avaricia. ¿Representó la avaricia? Ahora, también se dice que este es hijo de Lucifer, y que de cierta forma gobierna nuestro mundo. Ya vimos un poco de esto, pero en la Biblia ahí menciona a los vigilantes cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor. Ahora, Daniel explica que él fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey. Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso del libro de Enoch, vigilante se refiere a estos ángeles caídos como ya vimos, pero en el libro de Daniel parece que esto se refiere a los vigilantes como seres divinos que obedecen a Dios. Solo que aquí viene lo interesante.
teniendo ya el contexto tanto del libro de Enoch como este pasaje de Daniel, entonces podemos decir que quizás estos vigilantes son algo así como la primera versión de los demonios. De esta forma encaja aquella historia que nos relata cómo Lucifer cayó en la tierra junto con una tercera parte de los ángeles. Luego de esto se convirtieron en demonios, o por lo menos eso es lo que se piensa. Un poco de contexto. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús, el rey Nabucodonosor era cruel. Así que hay una historia la cual nos dice que el rey arrojó a 3 hombres que eran seguidores de Dios. Sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El problema es que cuando el rey los arroja al fuego, estos no mueren. Al no entender lo que pasa, el rey se acerca y se da cuenta que dentro del fuego hay 4 hombres. Pero lo más increíble es que el rey nos describe a este cuarto hombre. Ahora, de acuerdo con la traducción del Antiguo Testamento, el rey dice, es como el Hijo de Dios. Pero aquí es donde tenemos más problemas. Recordemos que hasta este punto de la historia Jesús no había llegado, pero de acuerdo con esto parece que pudo manifestarse de alguna manera. Y ese es el tipo de cosas confusas en la Biblia. Pero bien, el rey dice que esta persona se ve como el Hijo de Dios. Pero, ¿cómo es que puedes saber cómo se ve el Hijo de Dios? Sí, pudo haber sido incluso algo que él lo describe así. No significa que sea exactamente el Hijo de Dios, porque lo dijo un rey. Si se supone que en esos tiempos Jesús aún no existía. Bueno, pues luego de esto el rey saca a estos hombres del fuego, les pide perdón y les dice que es maravilloso cómo Dios ha enviado a este ángel para salvarlos. Así que parece que esta es nuestra respuesta. Hasta este punto el rey se había referido a esta aparición como el Hijo de Dios. Pero después nos dice que es un ángel, ¿cierto? Bueno, creo que en este caso... Tiene sentido, aunque también... Bueno, es que nunca se aclaró de que... Bueno, es que... Digo, no se aclaró que Jesús puede viajar en el tiempo. Porque es la primera vez que lo mencionan antes de su existencia. podemos decir que hay una confusión o algún pequeño error en la traducción, pero lo más probable es que el rey nos haya querido decir que esto era un ángel y no Jesús. Un dato curioso y de cierta forma aterrador es que alrededor de Jesús siempre ocurrían cosas inexplicables y que no parecían intencionales. Ahora en este caso quiero hablar de una historia que nos da el Evangelio de San Marcos. Nos cuentan cómo luego de que Judas traiciona a Jesús y los soldados van a arrestarlo, un chico desnudo con una sábana ligera comienza a seguir a todo este grupo de soldados. Pero cuando estos se dan cuenta lo intentan capturar. Así que en este Dijo la palabra y no la censuró bien, pero se puso el texto censurado. punto uno de ellos intenta agarrar al chico, pero al hacerlo únicamente logra jalar una sábana ligera, y luego el chico sale huyendo para desaparecer entre la oscuridad. Y bien, así es como termina este relato. Pero, ¿qué tiene de interesante? Bueno, la traducción al español nos habla de una sábana ligera, pero en hebreo original esta palabra parece estarnos hablando de un sudario funerario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí viene la teoría. En varias ocasiones la Biblia nos habla del poder de Dios y su capacidad de revivir a los muertos. Pero lo aterrador de cierta forma es que en muchas otras ocasiones este poder de revivir a los muertos sucede de forma accidental. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra la historia del profeta Eliseo. Ahora, cuando este muere lo dejan en una cueva. Luego de esto un grupo de israelitas van a enterrar a otro hombre, cuando de repente unos invasores lo sorprenden. En la prisa por escapar, los israelitas arrojan el cuerpo de este hombre en la cueva donde estaba Eliseo, y cuando ambos cuerpos se tocan, aquel hombre muerto resucita. Esto a pesar de que Eliseo ya estaba muerto. Bien, pues en el caso... ¿Pero por qué lo tiene? ¿Por qué muerto lo tiene? ¿Cómo funciona eso? del chico desnudo, cuando los romanos arrestan a Jesús y le preguntan quién es, Jesús les dice yo soy, o el gran yo soy. Ahora, sobre esto ya hablamos en el primer nivel, y si lo recuerdan, el nombre de Dios jamás se debe de pronunciar. Bien, pues explica que cuando Jesús dice este nombre se escucha algo como una explosión en los cielos, y luego algo cae en la tierra haciendo que los soldados caigan. De hecho, en la Biblia dice, cuando les dijo yo soy, cayeron a tierra. Bueno, se cree que esto fue el poder de Dios, pero lo que es aún más curioso es que el jardín de Getsemaní está ubicado justo a un lado de un cementerio. Ahora, aquí viene la teoría de todo esto. Muchos creen que cuando Jesús dice este nombre y luego cae el poder de Dios, este de forma accidental logra revivir a aquel chico con ropas de funeral. Así que cuando se levanta está confundido y comienza a seguir a los soldados intentando saber quién lo había revivido. Sin duda una historia sorprendente. Mira, eso tiene sentido, de hecho tiene mucho sentido, ¿sabes? Creyento, ¿no? Tiene sentido. Los milagros desconocidos se refiere a todas aquellas hazañas y cosas misteriosas que Jesús hizo durante su vida, pero que no están documentadas. En el último verso del Evangelio de Juan nos dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Así que al parecer Jesús hizo muchos otros milagros y cosas que jamás conoceremos. Los años perdidos de Jesús se refiere a todo lo que no sabemos de él.
Es decir, en la Biblia nos hablan de Jesús cuando era niño, pero de repente su historia se corta y cuando se vuelve a hablar de él es un hombre de más de 30 años. Ahora, hay libros que fueron eliminados de la Biblia los cuales mencionan algunas cosas que hizo durante este periodo. De hecho, hay algunos relatos que podremos considerar polémicos sobre Jesús, pero eso lo veremos en un momento. La bruja de Endor se refiere a una mujer que hacía necromancia. Hay una historia en la cual el rey Saúl, nervioso por no saber qué hacer durante una invasión, sale a buscar el consejo de Dios, pero este nunca le contesta. Ahora, como el rey está tan desesperado, se acerca a esta mujer de Endor que tiene habilidades sobrenaturales. Cuando llega con ella, este invoca el espíritu del profeta Samuel, y este le dice que Dios lo ha rechazado como rey debido a su desobediencia. Ahora, el debate sobre este relato es si esta bruja en verdad tenía la capacidad de revivir a los muertos, o si pudo haberlo hecho gracias al poder de Dios, que en teoría Pero sí podía o era puro humo. únicamente se le habría dado en este momento. Ahora regresemos un poco al tema de los vigilantes en el libro de Enoch. Nos explican que Samiasa era el líder de estos ángeles, y aquí es cuando hay muchos conflictos. Como sabemos, el libro de Enoch no pertenece a la Biblia a pesar de haber ciertas referencias a él, pero lo que hace curiosa todas estas historias es que nos cuentan con gran detalle cómo se divide el cielo, cómo se dividen los ángeles, y todo lo que existe arriba de nosotros. Y eso me lleva a hablar de otra parte del libro de Enoch. Aquí Enoch nos cuenta lo que ve al subir al cielo. En el libro narra cómo hay 10 capas o niveles diferentes en él. Cada uno de estos lugares tiene un aspecto diferente, y en lo más alto de todos se encuentra Dios. Ahora, a pesar de que no se considera un libro de la Biblia, esta idea de la división en el cielo fue adoptada en algunos pasajes de ella. ¿Cómo que apenas vamos al nivel 4? Ah, pero ya se va a acabar. Hay 9 tipos de ángeles y todos son extraños. De hecho, estos se dividen en 3 categorías. La primera Ya lo vimos. categoría son aquellos que hablan directamente con Dios y que se encuentran en lo más alto del cielo. Estos son los serafines, querubines y los Y las que les enseñé hace rato. Que esto no es un ángel. Esto es un serafín. Esto no es un ángel. Esto es un querubín. Esto no es un ángel. Es un trono. El que tiene alas en la espada. Es un principiado o un... No me acuerdo bien cómo se llama, pero no es un ángel. tronos, o también conocidos como Ofanim. En el caso de los querubines ya vimos que son de 4 rostros y 4 alas. Los serafines en cambio tienen 6, con 2 de ellas que cubren su rostro. A esto se les asocia con los dragones y serpientes. Ahora, en el caso de los tronos, estos son, como dijo Ezequiel, ruedas dentro de ruedas. ¿Tú dijiste esto, Ezequiel? Todas estas cubiertas de ojos y rodeadas de un fuego intenso. También emiten sonidos de truenos y trompetas. Si ves las imágenes de todos estos, dan miedo. Pero en la segunda categoría están los ángeles que están en el cielo, pero que se relacionan a actos del hombre. Por ejemplo, tenemos a los dominios que se encargan de supervisar a otros ángeles y mantener el orden del cosmos. También tenemos a las virtudes, Las virtudes son virtudes. Virtudes, no ángeles. que canalizan milagros e intervienen de vez en cuando para mantener a salvo a la creación. Y luego vienen los potestades, que se encargan de proteger al universo de fuerzas malévolas. Pero siguen sin siendo... siguen sin ser ángeles. Estos son los que pelean contra demonios, y en otras palabras son como los policías del cielo. Finalmente tenemos la tercera categoría, y aquí están los ángeles que intervienen directamente con el hombre. Aquí están los principados, que supervisan a las ciudades y naciones. Después vienen los arcángeles, que Eso, arcángeles. Pero siguen sin ser ángeles. van como mensajeros de Dios y pelean contra demonios. Y luego están los Y eso sí son ángeles, ahora sí. ángeles guardianes, que son asignados individualmente a cada persona. Prácticamente estos son los ángeles que están con nosotros día a día, e intervienen sutilmente para que no nos pase nada malo. Ahora, este tema de los ángeles es muy extenso y quizás merece un video propio. Bien, pasamos al siguiente tema, que es la muerte de Caín. Esta se refiere al hermano de Abel, quien es el primer hombre en la historia en cometer el primer asesinato. Cuando Caín mata a Abel, este es sentenciado a caminar por la tierra. Cuando lo castigan de esta manera, Caín está aterrado, y piensa que si camina por la tierra, entonces tarde o temprano algún grupo de hombres lo matará. Solo que Dios le coloca esta marca que lo protege de la muerte. Luego de esto jamás se vuelve a hablar de Caín. No se sabe cómo muere, no se sabe por dónde viaja y tampoco se conoce su ubicación. Es como si la Biblia simplemente lo desapareciera. Ahora, más adelante hay un relato sobre Lamec, bisnieto de Caín. Lamec tiene este poema donde confiesa haber matado a un hombre tal y como su abuelo. Lo curioso aquí es que se dice que la marca que Dios le colocó a Caín fueron estos cuernos como de cabra, y aquí viene la historia interesante. Bien, pues hay otro relato de Lamec en el cual dice que estaba cazando junto a su hijo, cuando de pronto este le señala a la distancia unos cuernos de cabra. En este punto Lamec saca una flecha y dispara, pero resulta que no era una cabra, sino su bisabuelo Caín, quien ahora estaba muerto.
Ahora, esto no forma parte de la Biblia, pero hay muchas teorías sobre todo lo que ocurrió con Caín. Por ejemplo, una de las teorías más populares dice que Caín sigue vivo, y que deambula por la tierra ocultándose de la humanidad. Cuando Dios dijo que estaba condenado a caminar para siempre, lo decía en verdad, y aquella marca que le colocó lo ha vuelto inmortal. Es una de las historias más fascinantes en mi opinión. Solo que hay un detalle. ¿Dónde está el sufrimiento? Porque pongamos en cuenta sus pies y todo lo que ha pasado. Y también teniendo en cuenta todas las catástrofes que han existido. Sus nervios en los pies deben estar destruidos. No sé si sea capaz de seguir sintiendo dolor. Después de unos años debió haber sido un sufrimiento. Pero pues todo lo que es la planta del pie debe estar destruida. No digo que directamente hueso, que es posible. Pero yo dudo que tenga intactos sus nervios. Así que dudo que sean capaces de sentir dolor. Sería ya más el cansancio de seguir caminando. Tantos siglos caminando, yo creo que ya debe estar destrozado el pie como para que siga sintiendo dolor. Es como cuando te quemas. Después de cierto punto dejas de sentir dolor. Sin contar cuando te entra humo a los pulmones. O cuando te quemas interior, que ahí sí sientes peor. Pero, o sea, todas esas cosas están quemadas, ya no duele. San Pablo en el tercer cielo es uno de los temas que me causan más confusión. Ya no te inculca más dolor del que ya tienes. En el libro de Corintios, ¿Qué dijo? Pablo en el tercer cielo es uno de los temas que me causan más confusión. En el libro de Corintios, Pablo habla de las visiones del cielo que ha tenido, pero menciona haber entrado al tercer cielo. Ahora, en el caso de Enoch, su relato de las 10 capas del cielo no se consideraba parte de la Biblia. Pablo nos dice que en el tercer cielo pudo estar junto a Jesús, pero regresando al libro de Enoch, Jesús debería estar en la última capa, ¿cierto? Al lado de Dios. Así que aquí es donde comienza la confusión. Pero se vuelve más raro porque aun si no tomáramos la idea de que existen 10 niveles en el cielo, entonces Pablo aún así nos da a entender que este sí se divide en varios niveles. Los muertos que resucitaron con Jesús parece ser otro de esos accidentes causados por el poder de Dios. Ahora, aquí se explica que cuando Jesús fue resucitado el tercer día, varias otras personas se levantaron de sus tumbas y regresaron a sus pueblos. Esto parece tener una conexión con aquella historia del chico desnudo y el poder de Dios. Lo más curioso es que a pesar de que esto viene en la Biblia, jamás se vuelve a saber algo de estas personas. No se sabe cuántas revivieron, pero sin duda tuvieron suerte. Simón Magus o el mago Simón era un hechicero que deseaba convertirse en uno de los apóstoles, pero hay un incidente extraño con él. En Hechos 8:9 nos cuentan cómo Simón, desesperado por unirse a los apóstoles, va con Pedro y Juan para ofrecerles dinero a cambio de pertenecer a ellos. Obviamente los apóstoles los rechazaron explicándole que esto era gracias a Dios y Jesús, pero hay otro pasaje de Pedro que no está en la Biblia y relata lo que ocurre después de este encuentro. Ahora, de acuerdo con esta parte no oficial de la Biblia, Simón reta a Pedro a tener un duelo de magia, así que de la nada... Si ya se están, bueno, ya también vamos al final, ¿no? Pero si está metiendo cosas que no son oficiales y no vienen directamente de la Biblia, entonces pueden venir cosas más turbias, ¿no? Simón comienza a volar burlándose de Tengo expectativas altas de este último nivel. Pedro y de Dios, pero este le contesta lanzándole un rayo y matándolo ahí frente a todos. Luego de esto los demás apóstoles se enfurecen con Pedro y bueno, digamos que este siempre fue un personaje controversial, y es por este tipo de cosas que lo crucifican más adelante. ¿Qué hizo? Con Pedro, lanzándole un rayo y matándolo. De acuerdo con esta parte no oficial de la Biblia, Simón reta a Pedro a tener un duelo de magia, así que de la nada Simón comienza a volar burlándose de Pedro y de Dios, pero este le contesta lanzándole un rayo y matándolo ahí frente a todos. Luego de esto los demás apóstoles se enfurecen con Pedro y bueno, digamos que este siempre fue un personaje controversial, y es el tipo de cosas que lo crucifican más adelante. Bien, y ahora entramos al último nivel de este iceberg. Cuando Jesús muere, su cuerpo tenía heridas y poco a poco se deterioraba, pero como sabemos al tercer día resucitó y su cuerpo había sanado de tal forma que parecía perfecto. Cuando esto pasa, Jesús también adquiere otros poderes. Por ejemplo, podía manifestarse en donde quisiera, y de hecho así lo hace con los apóstoles, quienes más adelante revelan que Jesús también caminaba pudiendo atravesar por las paredes. Ahora, esto para muchos es la idea de que al morir nuestro cuerpo espiritual adquiere nuestra forma humana, pero de forma perfecta. La familia de Cristo se refiere a José, María y los hermanos de Jesús, de los que casi no sabemos nada. Ahora, Jesús tenía 3 hermanos y varias hermanas, pero curiosamente aunque Jesús tenía una gran familia, desde que era niño lo veían como alguien extraño, y no entendían que estaba mal con él. Pero aquí viene una parte polémica de la Biblia.
Cuando Jesús era niño, María en múltiples ocasiones intentaba hacer que se detuviera y que dejara de hacer el tipo de cosas raras que hacía en las calles de Jerusalén. Muchas veces Jesús comenzaba a decir cosas, luego de esto una multitud se juntaba alrededor de él, así que María tenía que correr para sacarlo de ahí. Bueno, con esto regresamos a los años perdidos de Jesús. Esto no forma parte de la Biblia, pero hay textos que mencionan que una vez que Jesús se enfureció con un niño lo maldijo, causándole una enfermedad. Digamos que de cierta forma Jesús sabía que tenía poderes sobrenaturales. Lo curioso es que en varias ocasiones Jesús hizo este tipo de cosas. En la Biblia nos explican que Jesús fue hecho igual que el hombre. Así que tal y como nosotros, este era imperfecto. Y en realidad no era esta versión perfecta que nos hacen creer. Pero bien, como dije, de vez en cuando a Jesús se le escapaban este tipo de cosas con sus poderes. En el caso de aquel niño que maldice, Jesús más tarde lo logra sanar, debido a que María lo obliga a hacerlo. Luego de esto Jesús se disculpa y bueno, debido a este tipo de sucesos Los que lo crucificaron, en caso, digamos, estos canon, los que lo crucificaron, entonces tuvieron mucha suerte. pueblo entero sabía que este niño tenía poderes sobrenaturales, por lo que muchos le tenían miedo. Es una de las cosas más curiosas acerca de la vida de Jesús, pero como dije, esto no forma parte de la Biblia. Las historias bíblicas en otras religiones se refiere a que en muchas culturas a lo largo de los años han habido sucesos o relatos que se asemejan a lo que dice en la Biblia, a pesar de no haber ninguna conexión. Por ejemplo, en el caso de la gran inundación, esta es una historia que se repite en muchas otras mitologías. Lo mismo ocurre en las historias de plagas, el origen del hombre, ángeles, demonios, etc. Así que esto no puede ser una coincidencia, y de cierta forma todos estos sucesos pueden encontrarse en otras culturas. Este concepto nos habla de que además de Dios existen otras deidades, o dioses que en algún punto existieron en el mundo. Ya vimos el ejemplo de Elohim y Elohims. De cierta forma parece que Dios reconoce y castiga a quienes creen en otros dioses, pero ¿quiénes son estos dioses menos poderosos? Bueno, hay algunas teorías como que el diablo es uno de ellos, o quizás sea como en las mitologías y otras culturas donde se habla de dioses de diferentes cosas, como en el caso de los griegos, vikingos, aztecas, etc. Cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. Se dice que tuvo que pelear contra varios otros dioses hasta que llegó a lo más profundo del cielo y finalmente pudo estar al lado de Dios. Esto tiene algo que ver con la idea de que el cielo tiene varios niveles, como ya vimos. Ahora, otra cosa que se dice acerca de esto es que quizás estos supuestos dioses eran los demonios y Lucifer, así que cuando Jesús sube al cielo comienza a tener todos estos enfrentamientos. Esto no es algo que específicamente viene en la Biblia, pero es una teoría que se tiene. Ezequiel vio extraterrestres es un tema polémico porque ¿Ezequiel? ¿En serio? ¿Ahí es Ezequiel? Ezequiel cuenta cómo vio a estos seres en el cielo, pero en realidad está hablando del trono de Dios, los querubines y los serafines. Pero de eso ya hablamos en el nivel 2. Esta idea se refiere a que dentro de la Biblioteca del Vaticano, la cual se dice que se extiende por kilómetros, existen muchos documentos, pasajes e historias que muestran más cosas de Dios, Jesús y la divinidad. Ahora, nada de esto se ha podido comprobar. También se dice que dentro de estos textos secretos no solo hay información sobre la humanidad y hazañas de Jesús, sino que también hay documentos controversiales que podrían acabar con la iglesia. Es una de las mayores teorías de conspiración que hay. Así que quizás necesite hacer un video aparte porque es un tema muy extenso, pero en esencia de eso se trata. Como ya vimos, en el trono de Dios siempre hay ángeles que lo acompañan, e incluso se dice que Jesús está al lado de él. Bien, pues también hay menciones de bueyes y aves en el plano espiritual. Incluso se dice que los rostros de los querubines son rostros de animales. También hay mención de otros animales en el trono de Dios. Ahora, para muchos lo que esto quiere decir es que mientras Dios se siente en el trono a juzgar quién entra al paraíso y quién no, también lo hacen los espíritus de los animales. Esto porque se considera que estos seres son neutrales y de cierta forma se encuentran entre Dios y la humanidad. Así que si no eres bueno con los animales, irás al infierno. Comenta si tienes alguna otra sugerencia sobre la Biblia o si